Hola, bienvenidos al megacurso de Photoshop Pro en 35 horas dirigido por Sami Halawa y presentado por Ismael para los megacursos.com. Bien, en la segunda clase en la que estamos vamos a aprender un poco más para movernos en el lienzo, ¿no? Cómo vamos a movernos mejor, hacer los distintos zooms, hacer la selección de capas, porque en Photoshop no es tan fácil. En Photoshop está más distribuido por capas que por objetos. En otros programas tú pincharías encima del objeto que quieres y lo moverías y sería tan fácil. Pero en Photoshop es un poquito más, tiene otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y es justamente lo que vamos a ver hoy. Y además de eso, pues vamos a hacer también unos primeros textos sencillos, vamos a cambiar un par de colores. Y bueno, vamos a aprender bastantes cosas nuevas de la interfaz. Así que nada, muchísima suerte y os dejo con Ismael. En esta segunda clase vamos a ver un poco cómo desplazarnos a través del lienzo, cómo movernos de una forma mucho más ágil, y para ello utilizaremos las herramientas de zoom, las herramientas de mover, y veremos un poco cómo transformar el cartel que estábamos haciendo anteriormente. Para ello abrimos el mismo PSD, tenéis otra carpeta con archivos donde también he introducido este PSD, que es el que yo había hecho para la primera clase. Podéis abrir vuestro propio y nada, empezamos. Tenemos nuestras capas que habíamos creado y lo primero que vamos a hacer para empezar va a ser organizarlo un poco. Aquí no es demasiado importante, es relativamente fácil en este proyecto porque tenemos solamente 5 capas, pero una vez que empecemos con proyectos más grandes donde tengamos 12, 18 capas, sí es muy importante la organización, nombrarlas cada una de las capas y dividirlas en grupos. Vamos a ver cómo dividirlas en grupos. Ahora mismo ya tenemos todas las capas nombradas y aquí en la parte de abajo donde habíamos visto que teníamos esta opción para eliminar capas, al lado tenemos la de crear una capa nueva que nos crea una capa en blanco, bueno, no en blanco, nos crea una capa sin nada, transparente, y al lado tenemos la opción de crear un grupo nuevo. Clic y nos aparece este icono de la carpeta y básicamente funciona exactamente igual que la carpeta de un ordenador. Vamos metiendo archivos dentro y la vamos organizando. Funciona igual que la carpeta de un ordenador con la diferencia de que mantiene el pensamiento de Photoshop por capas. Lo que esté encima va a cubrir a lo que esté debajo y como vimos en la otra clase. Bien, metemos aquí, seleccionamos la capa de hombre y la capa de la mujer. La metemos dentro de la carpeta simplemente arrastrando y dejando, soltando. Si hacemos clic en este icono de flecha de aquí, cerramos la carpeta. Y ahora mismo lo que hemos hecho es desplazar estas dos capas, la capa del hombre y la capa de la mujer, por encima de la capa de las líneas. Como esto dentro de nuestra simple composición de este cartel minimalista, digamos que forma parte del fondo, formaría parte de lo que queremos que hay detrás de las letras, lo vamos a arrastrar y colocarlo debajo de la capa de texto. Vamos a hacer doble clic sobre este grupo y le vamos a cambiar el nombre a personajes, por ejemplo, y ya sabemos que esta carpeta contiene a nuestros dos personajes. Hemos creado un grupo con los personajes. Aparte de tenerlo organizado de una forma visualmente más atractiva, aquí, como ya hemos dicho, al tenerlo abierto nos cabe todo perfectamente, pero cuando tengamos 18 capas, creedme que no os va a caber solamente en pantalla. Y más si tenemos 18 capas o estamos trabajando con los pinceles que nos ocupan gran parte de esto. Tenemos nuestra carpeta y es mucho más accesible. Bien, aparte de tenerlo organizado, lo que nos permite es, con la herramienta mover, que es la que teníamos ya seleccionada antes, es la que hemos utilizado anteriormente, si seleccionamos el grupo, nos va a mover el grupo entero. Y es una ventaja bastante importante porque podemos agrupar por temáticas, podemos agrupar por fases de trabajo y podemos modificar en conjunto todo. No podemos hacer modificaciones como borrar y ciertas acciones, pero sí cosas básicas como mover, como transformarlo, escalarlo, etc. Como hemos visto en la clase de antes, cuando introducíamos un objeto o cuando importábamos cualquier elemento a nuestra composición, se le importaba de esta forma. Bueno, aquí estábamos transformando esto entero, vamos a seleccionar la capa de hombre, se nos importaba de esta forma, con estos controladores que habíamos visto antes.
Para acceder a estos controladores es simplemente la herramienta transformar, que se accede con comando T o control T, y ya la tenemos. Otra forma de acceder a esta herramienta será la primera vez que la nombre y la última. Edición, transformación libre. Tenemos control T. Luego tenemos aquí las diferentes opciones de la transformación, pero a estas opciones podemos acceder desde la misma transformación libre. Control T o comando T. Y con el botón derecho del ratón accedemos a estas opciones que hemos visto anteriormente, que son exactamente las mismas que hay aquí. Con el botón derecho del ratón. Bien, ahora mismo no vamos a transformar esto, pero se me había pasado a nombrarlo en la clase anterior y ya sabemos cómo acceder a esta herramienta. Una vez que tenemos esto, deseleccionamos todas las capas y vamos a ver cómo funciona la herramienta de mover. La herramienta de mover es una herramienta muy simple, pero vamos a ver algunos pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos o no se utilizan y nos van a ayudar bastante a agilizar el trabajo. Perdón, deselecciono aquí. Por defecto Photoshop te va a venir con esta opción de seleccionado. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Ahora mismo no tenemos ninguna capa seleccionada. Si pulsamos en cualquier lado para mover nos va a aparecer esta ventana emergente, que no se ha podido usar la herramienta mover porque no hay capa seleccionada. Para acceder a una capa, seleccionamos la capa línea y movemos. Photoshop piensa de esta forma. Solamente nos va a permitir trabajar y transformar cosas en la capa que tengamos seleccionada. ¿Cómo seleccionamos una capa diferente? Pues para ello, clic encima de la capa. Es lo más simple. Bastante evidente por otra parte, pero dentro de la herramienta mover tenemos una serie de opciones que nos van a permitir acceder a otras capas de una forma más rápida. Botón derecho del ratón con la herramienta mover y nos aparecen estas opciones. Estas opciones que son el nombre de las capas que tenemos. Como vemos aquí tenemos personajes, background. No nos aparece la capa línea ni la capa texto porque solamente nos aparecen las capas en las que nos encontramos en ese momento. Aquí nos sigue apareciendo la capa personajes, pero porque el grupo de personajes, perdón, pero porque este grupo, aunque sea una transparencia, creo recordar que llega hasta la altura de la línea prácticamente. Y eso, nos van a ir apareciendo las capas en las que nos encontremos. La capa de texto, personajes y fondo. De esta forma lo que tenemos es un acceso rápido a estas capas. Si yo aquí selecciono el grupo de personajes, automáticamente me va a seleccionar el grupo. Si selecciono al hombre, bueno, automáticamente voy a tener seleccionado al hombre, etcétera. Bien, vamos a ir un poco rápido porque esta herramienta es bastante simple, es simplemente una forma de agilizar nuestro trabajo. Otra forma de seleccionar capas, este icono de aquí, selección automática. Esto lo que va a hacer es que decirle a Photoshop que él elija la capa que vamos a mover. Photoshop, ¿cómo lo hace? Según donde tenemos el icono del ratón, nos vamos a esta capa. Si nos vamos aquí, nos vamos a ver el grupo este entero. Si nos vamos aquí, nos vamos a ver el fondo. Esta capa de texto es un poquito difícil de seleccionar porque tiene bastante transparencia, pero ahí va. Si conseguimos seleccionarla, movemos la capa de texto. Esto es bastante útil cuando tenemos una composición tan simple como esta, con tan pocos elementos, porque podemos mover fácilmente algo. Si queremos mover en lugar del grupo entero una capa en concreto, clic aquí y en vez de selección de grupo, selección de capa. Y Photoshop nos selecciona por capa. Bien. Para volver atrás como lo que he hecho ahora, si hemos movido algo, comando Z o control Z y da un paso atrás. Si queremos dar varios pasos atrás, comando Alt más Z y podemos ir varios pasos atrás. Tantas veces como queramos. Bueno, tantas veces como queramos no, tantas veces como tengamos preestablecido en Photoshop. Por defecto no recuerdo ahora mismo la cantidad de pasos atrás que se pueden dar, pero son varios y eso lo podemos ajustar y veremos más adelante cómo ajustar esta serie de opciones. La última opción que tenemos dentro de la herramienta mover es este icono aquí,
que nos va a mostrar unas opciones de transformación. Es muy parecido a lo de transformación, se usa de la misma forma, con Shift escalamos, muy parecido, pero nos faltan ciertas opciones que con la herramienta transformar sí tenemos y con esta no. Con esta simplemente podemos transformar el ancho, el alto y escalarlo, pero no podemos hacer ciertas modificaciones como distorsionar, como mover en perspectiva, etcétera, que ya lo veremos más adelante en la herramienta transformar en concreto. Voy a deseleccionar la selección automática. Normalmente prefiero trabajar sin esta selección hecha, porque ahora mismo tenemos pocas capas como he dicho antes, pero cuando tengamos muchas y una se nos superponga encima de otra, puede que no nos seleccione bien la capa que queremos. Ahora mismo trabajo por grupo. Aquí por ejemplo me selecciona la del hombre, siempre selecciona la que está más arriba. Siempre que dos capas se superponen, selecciona la capa superior. Es una forma bastante rápida y con estos proyectos, por ejemplo, es ideal. Con algunos tipos de proyectos puede que nos dé algún quebradero de cabeza, pero ahora mismo es bastante buena opción. Pasamos a la herramienta de zoom rápidamente, y la herramienta de zoom está muy relacionada con la herramienta de navegador. A la herramienta de zoom, como es lógico, Photoshop es un programa bastante intuitivo, accedemos a través del atajo de teclado Z, zoom, listo. Clic y desplazamos el ratón hacia la derecha, hacemos zoom in, clic y desplazamos el ratón hacia la izquierda, zoom out. Como ahora que se nos ha quedado muy chico el lienzo, comando 0 y se nos ajusta a nuestro tamaño de pantalla. Voy a ocultar las reglas ahora mismo que no las necesitamos, control R, como lo vimos en la otra clase. Lo tenemos chico, comando 0 y se nos ajusta a pantalla. También tenemos la opción aquí, ajustar tamaño de pantalla y rellenar pantalla. La diferencia entre ajustar a pantalla es que nos ajusta el alto de nuestro lienzo, y rellenar pantalla nos la rellena al ancho. Esto no significa que nuestro lienzo esté al 100%, de hecho como vemos aquí abajo está al 27,37%. Para que esté al 100% tenemos aquí este icono, 100%, y nada, simplemente se nos ajusta al 100%. Con esto podemos ver los filos para ver que no se nos pixela a la hora de que lo vayamos a sacar en una imprenta, y es útil para ese tipo de cosas. Para hacer rápidamente esto, comando Alt 0 y se nos ajusta al 100%. Comando 0 y se nos ajusta a pantalla. Muy simple. Si tenemos un zoom hecho como era el zoom del 100% y queremos desplazarnos en el lienzo, muy importante que no se nos olvide. Si tenemos seleccionada la herramienta mover y estamos por ejemplo con la selección automática, estaremos moviendo a los personajes, pero los estamos moviendo dentro del lienzo. Si volvemos atrás, bueno, en este caso apenas lo he desplazado, vamos a moverlo aquí. Si volvemos a ajustar, vemos que los personajes los hemos desplazado. Bien. Es muy importante esto porque para desplazarnos, cuando tenemos el zoom hecho, mantener pulsada la barra espaciadora, nos cambia el icono a la mano y ahora sí nos estamos moviendo por el lienzo. Pero no estamos transformando el lienzo de ninguna forma. Si volvemos atrás, vemos que todo sigue igual. Puede ser un error de novato, estamos modificando cosas en nuestra composición, pero puede pasar que estemos con esta herramienta y estemos desplazando nuestros personajes sin darnos cuenta. Importante, mantener pulsada la barra espaciadora y nos desplazamos en nuestro lienzo. Eso es un atajo a esta herramienta. Simplemente lo que estamos consiguiendo con eso es un acceso temporal a esta herramienta. Bien, volvemos aquí. Como hemos dicho, la herramienta de zoom, si queremos hacer de forma rápida esta herramienta de zoom, barra espaciadora y control o comando, y tenemos un acceso rápido a este zoom. Este zoom es muy preciso y se mueve justamente
la cantidad que nosotros estemos moviendo nuestro ratón. La herramienta de zoom es muy útil porque no tenemos que acceder a esta herramienta. Si tenemos el acceso a esta herramienta y hacemos clic, nos va a hacer un zoom progresivo. Pero si estamos con cualquier otra herramienta, como la de movimiento que hemos visto antes, la herramienta de mover, y queremos hacer un zoom con precisión, comando barra espaciadora pulsado y nos desplazamos. Soltamos y seguimos en nuestra herramienta con la que estábamos antes. Que nos da igual que no sea un zoom tan progresivo y tan poco a poco. Simplemente comando más y tendremos un zoom, comando menos y un zoom out. Esto también se hace de aquí, vista, aumentar y reducir. Es diferente de la herramienta zoom, pero nuestra función es la misma. De hecho, aquí tenemos diferentes opciones, como vemos, encajar en pantalla, 100%, 200%, que no tiene un atajo de teclado, aumentar, reducir y encajar. Pero bueno, como ya hemos visto, comando 0 o control 0, comando alt 0 y lo tenemos al 100% y volvemos. Bien, ya hemos visto la herramienta zoom, la herramienta mover y ahora vamos a ver la herramienta de navegación, la herramienta de navegador, que está bastante relacionada con la herramienta del zoom. Aquí no la tenemos. Si nos vamos a pintura, sí tenemos aquí la herramienta de navegador, pero como obviamente no vamos a tener que estar cambiando siempre de modo de la interfaz es customizable en una que nosotros estemos. Haciendo clic en estas rayitas de aquí podemos desplazar las diferentes herramientas a diferentes sitios de la pantalla, volverla a su estado original. Si la hemos eliminado, la hemos movido y lo eliminamos, podemos volver haciendo clic en restaurar aspectos esenciales y ya lo tendríamos todo otra vez. Y para acceder a esta herramienta de navegación o a cualquier otra herramienta que no tengamos aquí, que queramos acceder a ella, como puede ser la herramienta de párrafo, para modificar el texto o lo que sea, ventana, navegador, y aquí lo tenemos. Y ya se nos ha abierto esta ventana de navegación. La ampliamos un poco para verla mejor y tenemos nuestro lienzo. Lo que vamos a hacer antes de modificar desde la herramienta de navegador, vamos a ocultarla, vamos a añadir un poco más de texto para que veamos lo que decíamos en la clase anterior, que este texto estaba rasterizado y no pudimos ver la herramienta. Accedemos desde aquí haciendo clic o T en el teclado, el atajo. Clic, mantenemos pulsado y arrastramos y tenemos nuestro cuadro de texto creado. En nuestro cuadro de texto vamos a poner, por ejemplo, aquí dirigido por, y le vamos a cambiar el color a blanco, al igual que el otro. Bien. En este caso, esta tipografía que he utilizado es una tipografía gratuita que se puede buscar en internet, pero podéis coger cualquier otra. Esto es simplemente un ejemplo. Se llama Signatarizai, como tenéis aquí arriba, el nombre de la tipografía. Pero como ya digo, podéis seleccionar cualquier otra. Una vez tenemos el texto seleccionado, pues igual que cualquier otro editor de texto, aquí podemos aumentar el tamaño del texto. Aquí si está nítido, unas cuantas diferentes opciones. Aquí con esta tipografía no lo tenemos. Bueno, vamos a verlo con otra tipografía. Esta, por ejemplo, a ver, disculpad un segundo. Bueno, vamos a ver con las tipografías normales. Vamos a seleccionar la Arial, por ejemplo, que seguro que todo el mundo la tiene en su ordenador por defecto, y tenemos las opciones de regular y italic, que es la cursiva, bold, que es más gruesa, y bold italic, que es gruesa pero cursiva. Diferentes opciones dentro de una misma. Bien, vamos a dejarlo así. Si nos vamos fuera de nuestro cuadro de texto podemos mover el texto y cambiar el tamaño de nuestro cuadro de texto. En este caso vamos a ajustar el tamaño del cuadro de texto para que esté centrada las letras. Esto se consigue con esto de aquí, que nos indica cómo va a estar el párrafo.
Y aquí, como hemos visto antes, modificamos el color del texto. Bien. Una vez tenemos esto, volvemos a nuestra herramienta de mover. Vamos a modificar el color del fondo, rasterizando la capa porque lo tenemos como objeto inteligente, si recordáis lo de la primera clase. Para cambiar el color de este fondo, Shift y F5. Y en este caso lo vamos a poner de un rojo intenso. Nos aparece este aviso aquí que lo que nos indica es que este color está fuera de los parámetros de impresión. Como en este caso es un cartel que se supone que está dirigido a una serie y nos interesa que tenga un color que se pueda imprimir y salga bien en imprenta, pulsamos y automáticamente Photoshop nos selecciona un color muy parecido al rango dentro del que nosotros teníamos. De hecho, esta parte inferior del cuadro es el color antiguo y este es el color nuevo que tenemos seleccionado y como vemos apenas hay diferencia entre uno y otro. Seleccionamos OK y OK y tenemos nuestro fondo de color rojo. Los personajes, vamos a bajarle la opacidad, como vimos en la clase anterior. Simplemente el motivo de bajarle la opacidad es porque se integre mejor dentro de nuestra composición. Vamos a elegir nuestra capa de texto, la rasterizamos igual para cambiarle el color, Shift F5. En este caso la vamos a rellenar de negro. Importante que tenemos esta opción seleccionada, la opción de mantener transparencia. Si la deseleccionamos, nos va a rellenar toda la capa del color que le hemos dicho, que en este caso me he equivocado y le he dado a blanco, negro. Nos va a rellenar toda la capa, por lo que estaríamos tapando todo lo que hubiera debajo. Si le damos a mantener transparencia, nos mantiene lo que hay transparente y nos rellena solo el interior de lo que tenemos en la capa. Seleccionamos OK, ya tenemos esto de negro. Con la línea hacemos exactamente lo mismo. Le bajamos la opacidad para que se integre mejor. Y con lo de dirigido por, no podemos hacer esta opción de Shift F5 porque tenemos ahora mismo el texto y Photoshop trabaja con el texto en vectorial, que ya veremos más adelante lo que es el vectorial. Para ello, rasterizar texto para modificarlo y vemos que se nos ha transformado la capa. Ahora mismo el texto no podemos modificarlo, no podemos reescribir el texto porque ha pasado a ser un objeto como otro más de la composición. Shift F5 y lo mantenemos igual que antes, rellenar de negro, bajamos la opacidad para integrarlo y listo, 29%. Cuando veamos en la cuarta clase el funcionamiento de las capas, veremos también cómo se pueden crear capas de ajustes, capas de exposición y vamos a ver una forma en la que el texto no tendremos que rasterizarlo, podremos seguir modificándolo y le crearemos una capa arriba para hacer ciertas modificaciones. Esto nos servirá para el uso de objetos inteligentes, para el uso de modificaciones dentro de, por ejemplo, los personajes que tenemos las transparencias para que solamente afecte a esta capa en concreto. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a acercarnos más a nuestra capa de dirigido por, nuestra capa de texto. Para ello, comando más y barra espaciadora y nos desplazamos. Bien, una vez que estamos aquí, volvemos a abrir lo del navegador que teníamos antes. Puede que al seleccionar el navegador de ventana se haya abierto de esta forma, como una ventana emergente. Simplemente lo arrastráis y ya está. Bien, como vemos aquí, tenemos un pequeño cuadro que apenas se diferencia del fondo, que nos indica dónde nos encontramos en la imagen. Para ver mejor este cuadro, simplemente clic aquí, opciones del panel, y nos aparece esta ventana emergente con el color. Lo ponemos en cian, por ejemplo, que se ve bastante bien, lo podemos poner en verde según el archivo que tengamos. Y tenemos aquí una previsualización de cómo se queda este cuadro. OK, y listo. Ya tenemos el cuadro que podemos ver perfectamente y ver dónde nos desplazamos dentro de nuestro lienzo.
Si trabajamos con un segundo monitor, podemos mover esta pantalla al segundo monitor, agrandarlo lo que queramos y así tendremos una previsualización, estemos donde estemos, dentro de nuestro lienzo. Bien, una vez visto esto nos hace exactamente la misma función que si tenemos la barra espaciadora pulsada y nos desplazamos dentro de nuestro lienzo. También podemos aumentar o disminuir desde aquí o desde estos pequeños iconos que tenemos en esta parte. Cerramos el navegador, comando 0 y ajustamos al tamaño de nuestra pantalla. Bien, ya tenemos un cartel un poco más completo, ya hemos visto muy por encima la herramienta texto, que ya la veremos en profundidad, que nos ha ayudado a crear texto. Vamos a poner aquí nuestro nombre. Y hemos visto cómo tenemos la herramienta texto, cómo podemos modificar las diferentes tipografías que tengamos, las diferentes opciones de cada tipografía, modificar el tamaño del texto y unas cuantas opciones del párrafo. Bien. Antes de acabar, voy a decir que también le podemos cambiar el color al texto, como hemos visto aquí, simplemente desde aquí. No hacía falta que rasterizáramos, pero bueno, era porque supierais también la opción, ya que lo de Occidente en un principio yo lo había dado rasterizado, y que supierais cómo hacerlo también. Es importante rasterizar porque, bueno, es más importante tener en vuestro ordenador la tipografía con la que vais a trabajar, pero si vais a trabajar desde otro ordenador, os lleváis la tipografía en un pen para instalarla en el otro ordenador, o lleváis el texto rasterizado para que pueda mantener esa tipografía que vosotros queréis. Hemos visto la creación de grupos. Aquí, por ejemplo, ahora mismo que tenemos 2 capas de texto, podríamos crear otro nuevo grupo para tenerlo más organizado con el texto e incluir estas 2 capas dentro. Hemos visto un poco cómo organizarnos y un flujo de trabajo dentro de nuestro proyecto, la herramienta mover, las diferentes opciones de selección automática para poder modificar si trabaja por grupo o por capas, algo bastante importante, y la herramienta zoom y cómo desplazarnos en nuestro lienzo, y la herramienta navegación. Espero que os haya sido útil y ya a partir de la siguiente clase ya sí empezaremos con un proyecto nuevo, dejaremos este cartel a un lado, empezaremos a trabajar con esta imagen, veremos cómo redimensionar el lienzo, cómo recortarlo, cómo posicionarlo y un poco de teoría de fotografía, de la regla de los tercios, dónde colocar el horizonte, ya que como vemos ahora mismo esto está bastante centrado, bastante regular, y veremos cómo modificar esto un poco. Espero que os haya sido útil y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo. Bien, perfecto, pues aquí acaba la clase de hoy. En la siguiente vamos a tener una clase dedicada al tema del tamaño de los lienzos, el encuadre un poco, ver cómo podemos encuadrar y dar forma a los distintos, pues a las distintas fotografías que tengamos en el futuro, cambiar los tamaños y ver un poco cómo funciona todo el tema de las proporciones y demás. Así que nada, os esperamos en la siguiente clase, sabéis que tenéis el enlace como siempre en los comentarios. Yo soy Sami Jalagua y esto es el megacurso de Photoshop Pro en 35 horas que dirijo para losmegacursos.com. Así que nada, un saludo y nos vemos en la clase que viene. Hasta la próxima. Chao.